el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Uno de los elementos más importantes en la vida de todo creyente es la fe. Es a través de la fe que agradamos a Dios. Es a través de la fe que recibimos la manifestación de la salvación en nuestra vida. Y uno de los elementos que creo que puede ayudarte a maximizar tu potencial es cuando aprendes a activar el don de fe en tu corazón. Hoy vamos a comenzar a hablar de ese don en particular como parte de la serie Los Dones del Espíritu Santo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Conéctate, oprime el botoncito rojo en la parte de abajo, comenta en los comentarios. Como siempre te exhorto, comparte este video con otras personas. Simplemente déjanos saber que estás ahí. Siempre un placer poder comunicarnos contigo. Disfruta de este poderoso mensaje aquí a través del YouTube, parte de la serie Los Dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar a estudiar el primero de la segunda categoría. Y el primero de la segunda categoría, la segunda categoría de dones, que por lo general cuando se hace el estudio se utiliza, son los dones de poder. Los dones de poder. Y hay tres dones dentro de esta categoría. Está el don de fe, que es el que vamos a ver hoy, el don de milagros y el don de profecía. Y sin adelantarme mucho, hay algo que usted tiene que recordar a través de todos estos dones. No se habla de palabra de sabiduría, no se habla de palabra de ciencia, se habla de la palabra de sabiduría, se habla de la palabra de ciencia, se habla de el discernimiento. ¿Y por qué hago esa aclaración? ¿Qué tiene que ver esa aclaración? Es singular. No es que una persona sea sabia, es que Dios te da en un momento la palabra de sabiduría para ese momento en particular. No es que tú tengas todo el conocimiento, volviendo a los dones pasados, y ahora lo vamos a mezclar con este don. No es que tú tengas todo el conocimiento del mundo, es que Dios te da el conocimiento para esa situación en específico. O sea, no es que tú eres el más inteligente de toda la iglesia, es que Dios te da un conocimiento para una situación en particular. Lo mismo el discernimiento de espíritu. No es que tú vas a estar discerniendo espíritu y viendo fantasmas y demonios por todo el... No, eso no es así. Es en un momento en particular, para algo en particular, donde Dios activa esto en tu vida. ¿Qué tiene que ver esto con los poderes, con el don de poder? Lo mismo. Es el don de fe para un momento en particular. No es la fe que tú usas todo el tiempo. Es el don de milagros para algo en particular, en un momento preciso. Se activa. Número 3, es el don de la palabra de profecía. Es una palabra que Dios te da, proféticamente hablando, en un momento para algo en particular. Y aprovecho por un momento y tomo, ¿verdad? La gente, y aclaro, yo creo en el oficio pastoral, en el oficio apostólico, en el oficio profético. Pero hermanos, de tiempo en tiempo llegan unas modas a nuestra isla. Tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado con esos movimientos proféticos que son, yo le llamo flybys. Vienen aquí porque ya estuvieron en otro sitio, ya no funcionan en otro lugar y vienen, entran y salen, le dan 3 palabras a 3 personas, le dan 4 palabras a 4 personas y allá confunden a medio mundo y allá hay gente diciendo loqueras y tenga cuidado con eso. La palabra profética más segura que usted tiene es la palabra de Dios. Óigame bien, yo creo en el don de los profetas y conozco un par que me dan testimonio. Y realmente cuando los he escuchado, lo que han dicho es tan certero que no queda cuestionamiento. Pero estar escuchando profecía a montón por chavo, ¿me entiendes? Y aquel, y que tú vas para las naciones, y que aquello. Tenga cuidado.
Tenga cuidado, no pierda su tiempo. Y vuelvo y lo repito, creo en el don profético y creo en la palabra de profecía y creo que hay profetas. Pero como todo en la vida, lamentablemente se van a unos extremos y la gente piensa, ¿verdad?, que con este tipo de actividad pueden provocar otras cosas más allá que la verdadera edificación de la iglesia. Entonces, montón de gente, es como un montón de cristianos que en vez de ir a buscar los psíquicos para saber el futuro, pues buscan un profeta para sentirse bien porque quieren que les diga el futuro. Entonces se paran en la fila buscando que aquel le diga, que aquel le diga, que aquel le diga, y que aquel le diga lo que le pasó en el pasado para él, y que me diga, oye, ven, yo te puedo decir cuál es tu futuro. Dime qué estás haciendo, dime qué estás orando, dime qué estás leyendo, dime qué estás sembrando, y yo te digo proféticamente cuál es tu futuro. Dime qué estás sembrando hoy, dime qué estás leyendo, dime qué estás estudiando y dime qué estás haciendo, y yo te aseguro que yo me siento y te digo, mira, por aquí es que tú vas. Y no pienses que porque te den una palabra de profecía en un momento dado, eso va a contradecir las acciones que tú tomas en tu vida. No funciona de esa manera. ¿Todo el mundo conmigo? Y por eso hago esa aclaración, porque lamentablemente mucha gente son llevados de un lugar a otro por este en particular. Estos dones, por lo general, especialmente los próximos dos que vamos a ver, que son el poder de milagros, o el don de milagros y el don de profecía, es el que todo el mundo, mucha gente quiere, no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente quiere el don de milagro, porque, ¿verdad?, quisiera que la gente tuviera el milagro, y el don de profecía, porque la gente busca el milagro, la gente busca la profecía, la gente está tan necesitada, ¿verdad? Y vuelvo y repito, yo creo que hay espacio para eso, creo que hay un momento para eso, pero nada más seguro que la palabra de Dios. Créeme cuando te digo que tu consistencia en escuchar la palabra te va a dar el milagro más grande que tú estás esperando en tu vida, que es la transformación de tu vida de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Cuando te mires dirás, esto es un milagro. Y la palabra profética más segura es saber lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha hablado en su palabra, que está escrito, ratificado, nadie lo cambia, nadie puede cambiar lo que Él ya dijo de ti en la palabra del Señor. Y por eso hago la aclaración antes de moverme al don de fe, porque estos dones operan iguales que los otros. No es fe cualquiera, es un don de fe para algo en particular. No es dones de milagros para tú hacer milagros todo el tiempo por allá afuera. No, es el don de milagros para hacer algo en particular en un momento preciso. Y lo mismo el don de profecía. Dios te activa en un momento dado. Aquí Dios me ha dado la oportunidad de en algún momento dado tener una palabra para alguien. De repente sucede, de repente surge, de repente he llamado a alguien, ponte de pie tú, y Dios me ha dado una palabra para esa persona. En ese momento en particular, no me considero profeta, pero es que todos los dones están activos en nuestra vida para el momento que Dios lo quiere usar para bendecir a alguien en particular en un momento en particular. Pero lo más seguros que tenemos, lo que estamos haciendo hoy y lo que hacemos toda la semana, que es estudiar la palabra del Señor. Cuando miramos las Escrituras, hay 4 clases de fe. Cuando miramos la palabra del Señor, hay 4 clases de fe o 4 categorías que yo quisiera que tuviera conmigo por un momento. Te las voy a enumerar para que las escribas, aquellos que la quieren escribir, y luego damos una definición y algunos ejemplos de cada una de ellas. Número 1, la fe salvadora, lo que se llama fe salvadora. Número 2, lo que yo le llamo la fe general. Fe general. Otra gente usa otras palabras, yo le voy a llamar general para distinguirla. No es para menospreciarla, pero es la fe del día a día, es la fe que tú usas para vivir en tu vida, es la fe general. Está la fe como fruto del Espíritu, o el fruto de la fe, y está lo que es el don de fe. En la Biblia usted va a oír de esas 4 fe. Número 1, la fe salvadora. Número 2, la fe general. Número 3, el fruto de la fe, o la fe que es producto del fruto del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Es diferente al don de fe. La manera en que opera la fe como fruto
es diferente a cómo opera el don de fe. Todo el mundo conmigo está ahí, así que son 4 categorías. Número 1, la fe salvadora. Número 2, para nuestro estudio, la fe general. Número 3, la fe que es el fruto del Espíritu. Son 9 frutos del Espíritu y uno de ellos es la fe. Y número 4, el don de fe. En los estudios que estamos haciendo en los domingos, estamos estudiando la fe general. Es la fe que tú usas en tu diario vivir, que tú vas creciendo. Es lo que estamos hablando en nuestro estudio cuando hablamos de los héroes de la fe. ¿Todo el mundo conmigo está ahí? Ok, perfecto. Oiga bien, ¿qué es la fe salvadora? Cuando hablamos de la fe salvadora hay 2 versos muy importantes. Porque por gracia, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios en ese verso? El don de Dios no es la fe, el don de Dios es la salvación que recibiste por fe. En ese verso, cuando dice, pues es don de Dios, don no está hablando del don de fe, sino está hablando del regalo de la salvación, del don de la salvación, que es producto de la fe. Hay un momento donde todo creyente, toda persona, necesita activar la fe salvadora. Eso se activa por el Espíritu de Dios. Eso se activa por el Espíritu Santo. Estás en un servicio, estás en un lugar como este, estás en una campaña o está una persona evangelizándote a ti uno a uno y de repente se activa en tu interior. Oiga bien, nadie se puede salvar por sí mismo. Tu salvación es un regalo de Dios, porque en el momento preciso que tú dijiste, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, nadie puede hacer eso si Dios no le da en ese instante el don de la salvación, porque se activó la fe en ese momento en particular. Así que de repente esa persona se activa la fe y ahora recibe la salvación. El producto de esa fe es la salvación. Ahora, esa fe hay que madurarla, porque si tú activas solo la fe para salvarte, ahí te quedaste. Por eso es que entonces tienes que renovar tu mente, tienes que pasar al otro nivel de fe, si le podemos llamar así por niveles. Hay otro verso muy poderoso en Romanos capítulo 4, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Lo que te hace a ti entender que tú has sido justificado por la sangre de Cristo y que tu pasado ha sido cancelado es simplemente la fe salvadora, la fe que te salva. Y cuando tú comienzas en los caminos del Señor, tú necesitas esa fe. Tú necesitas la fe de entender que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que tu pasado se acabó, que tu pasado se terminó. Esa fe se activa y el resultado de esa fe es la salvación. Cuando hablamos de la fe general, es lo que hemos hablado en los otros estudios, que por ejemplo hemos usado el verso de Hebreos capítulo 10, el verso 38, mas el justo vivirá por la fe, mas el que se retirare no agradará a mi alma. Romanos capítulo 12, el verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber, mas que sepan con templanza, cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. Esta fe, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de fe que Dios nos dio. Y todos empezamos en niveles diferentes. Y cada uno de nosotros activamos esa fe, la podemos crecer, la podemos madurar. Pero el hecho de que tu fe hoy, si la fuéramos a cuantificar como te voy a mostrar en un momento, sea más pequeña que la mía, no quiere decir que no puedas tener grandes resultados con esa medida. El hecho de que tengas una medida no es para compararte con otro. El hecho no es que aquel tiene más fe y yo tengo menos fe. A lo mejor es verdad. Pero tu fe, por más pequeño que sea, no es menos que la fe de aquel que tiene más grande. Es lo que tú haces con la fe pequeña. La mujer sirofenicia le dijo, aún
los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Grande es tu fe. Pero ¿qué fe era grande? La fe de una migaja. Hay gente que con una migaja hacen lo que gente con el bollo completo no hacen. O con el pan, con la libra completa. Pero hay gente que con una migajita hacen. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. Pero ¿cuál es la fe del grano de mostaza? ¿Está hablando del tamaño? No. Está hablando de lo que llega a ser. Dice que la fe tiene que ser como un grano de mostaza que llega a ser la más grande de las hortalizas. En otras palabras, tu fe, no importa dónde empiece, tú tienes que creer como el granito de mostaza, que siendo así de chiquitito se cree que puede llegar a ser un árbol. Entonces, no es menospreciar la fe, es como la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1, de acuerdo a la capacidad que podían manejar en ese momento. Pero a los primeros 2 le dio la misma recompensa. Al que le dio 1, simplemente como lo escondió, menospreció su capacidad, ahora lo perdió. Porque la fe que tú no usas, eventualmente la pierdes. Pero cuando hablamos de esta fe general, Dios nos las da en una medida en particular. No porque necesariamente seamos más o menos, simplemente porque es el nivel en el que estamos. Pero una fe no es más poderosa que la otra. Una persona con una fe pequeña puede mover montañas. ¿Me explico? Pero sí tenemos una medida. Y esa fe tenemos que ir aumentándola. Esta fe general es la que en la Biblia se cuantifica o se usan muchos adjetivos. Yo te voy a mostrar 4 nada más y entonces seguimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 4 te habla, capítulo 4 verso 20, te habla de la fe que es fuerte. Gente que son fuertes en la fe. Esa es la fe general. Por ejemplo, en Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 1, el verso 5, y 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 5, te habla de la fe no fingida. Hay gente que finge la fe. Hay gente que son hipócritas en sus acciones de fe. Fingen tener fe, fingen vivir de una manera, pero no es real. Entonces está la fe fingida y la no fingida. Por ejemplo, 2 cualitativos o cuantitativos de la fe muy comunes, especialmente en los evangelios, es Mateo 8:9, cuando habla de grande es tu fe. Jesús dice eso en varias ocasiones. Y en Mateo 8:26, cuando dice poca fe. Un detalle muy curioso. Jesús nunca le dijo a una mujer de poca fe. Siempre que habla de la fe de la mujer, habla de grande fe. Solo de hombres, él dice, hombre de poca fe. Pero todos los ejemplos en la Biblia de mujeres, con Jesús en particular, Jesús siempre admira la fe y lo grande de la fe de las mujeres. Así que nota el calce. Ahora, si usted tiene más fe que su marido, usted debe estar manteniéndolo a él y no él a usted. Entonces, ¿verdad? Porque aplauden. Alguien que déjame ver tu vida. Porque si tú tienes más fe, pues entonces no te quejes de la fe de tu marido. Usa la grande fe que tú tienes. Ay, son bromas para aquellos que ven en televisión. Aquí estoy, ¿verdad? Número 3, hablemos del fruto de la fe. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.